Quien le agradecemos su presencia aquí, Rafael Colombo, quien es parte de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Rafael, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí con vos. Bueno, tema amplio, planteado medioambientalmente, no sé si existe ese término, si no lo acabo de inventar, y obviamente es un tema que quizás es bastante de nicho, bastante especializado, pero es un recurso que obviamente tiene que ver con lo estratégico del mundo, la extracción de petróleo, en un lugar en el cual generalmente se suelen tener distintas miradas, o por lo menos miradas bastante laxas en algunos casos, como es la explotación del petróleo, pero la extracción en el mar. ¿Qué pasa en el mar argentino? Hay una publicación al respecto. Sí, bueno, nosotros desde nuestra asociación y muchas otras organizaciones de la costa atlántica venimos trabajando y siguiendo muy de cerca todo este proceso por el cual se ha llamado a licitación internacional, se han otorgado permisos de exploración y de explotación petrolera sobre el mar argentino, y particularmente nos estamos concentrando actualmente a partir de lo que es una acción judicial contra uno de los permisos otorgados, son 12 en total, a corporaciones petroleras extranjeras. Decía entonces uno de los permisos otorgados a la empresa noruega Equinor, ¿no? Que es esta empresa de capitales noruegos que ha sido habilitada para llevar a cabo actividades de exploración y de perforación sobre el mar argentino a 300 kilómetros de las costas de la ciudad de Mar del Plata. En líneas generales, este es un proyecto que comenzó en el año 2018, el llamado a licitación comenzó con la gestión del expresidente Macri, continuó con la actual gestión de Alberto Fernández, y decía, se otorgaron 12 permisos a corporaciones petroleras extranjeras. Distintas, British Petroleum, Qatar Petroleum, Exxon, Wintershall, Equinor, Shell, por supuesto, y el liderazgo que tiene en el sector hidrocarburífero nacional la empresa estatal YPF, ¿no? Que también forma parte de este conjunto de empresas. El objetivo básicamente es lograr tener lo que las empresas denominan como una vaca muerta bajo el mar, ¿no? Vaca muerta, por un lado, es este proyecto de exploración de hidrocarburos no convencionales que está en este yacimiento ubicado en las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, y en este caso en particular estamos hablando de la expansión de la frontera hidrocarburífera offshore sobre 135.000 kilómetros cuadrados de superficie marina frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Es un montón. Bueos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego y frente a las costas de las Islas Malvinas, que ello también tiene un problema gravísimo en términos de soberanía y estrategia geopolítica. Entonces, la estrategia de la gestión, que tanto por izquierda como por derecha, por visiones conservadoras o progresistas, es profundizar la matriz energética fosilista en la República Argentina, que es una estrategia que está bastante cuestionada, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista energético. En algunos casos hasta agotada, dicen que está. Está prácticamente agotada. Hoy en día las finanzas y las inversiones internacionales como las del Banco Mundial, el propio Fondo Monetario o el Banco Europeo de Inversiones están desalentando los procesos de inversión sobre activos basados en combustibles fósiles, y también lo que se plantea precisamente es una diversificación de la matriz energética. Hoy Argentina tiene su 83% de la matriz energética concentrada en los combustibles fósiles, ¿no? Entonces la diversificación implicaría que Argentina y otros países de la región se concentren en promocionar las energías renovables, limpias, alternativas, de una manera con el deliberado propósito de evitar estas crisis energéticas que estamos teniendo. Sin ir más lejos, lo que ocurrió hace muy pocos días con este apagón que tuvimos en prácticamente la mitad del país y que está ligado precisamente a, en este caso, los incendios sobre los humedales que afectaron una de las principales tomas de cerca de Atucha y que generó este apagón, y en donde vemos que incluso hay determinados pueblos de la República Argentina que no sufrieron el apagón precisamente por tener aprovechamientos energéticos renovables locales. Entonces, esta expansión de la frontera hidrocarburífera lo que hace es profundizar la matriz energética fosilista, lo que hace es generar una suerte de extranjerización de nuestros recursos al servicio de las transiciones energéticas de Europa, de Estados Unidos o de China, porque la mayoría de los hidrocarburos offshore son básicamente hidrocarburos de exportación, no son hidrocarburos que se van a utilizar o que se van a inyectar en los consumos residenciales o industriales de nuestro país. Aquí, claro. No se van a tratar aquí, sino que se van a exportar, y eso también al mismo tiempo nos tiene que interpelar en términos de soberanía política, en términos de soberanía ecológica. Soberanía, claro, política, ecológica, por lo primero que se me ocurre pensar es más allá de que sea una exploración, es decir, no se extrae, se dice, pero la exploración también implica un daño, o por lo menos una
dejémoslo en un término más amable, una intervención en el medio ambiente en esa parte del mar. Exactamente, porque son dos etapas, como vos bien lo mencionás. Una etapa de exploración, que es la exploración sísmica, que consiste básicamente en disparos de cañones submarinos de aire que generan alteraciones en más de 200.000 kilómetros cuadrados del ecosistema marino. Se hacen disparos, de estos disparos de cañones submarinos se hacen las 24 horas del día. Eso genera alteraciones muy fuertes en el ecosistema marino, particularmente las especies como la ballena franca, el delfín franciscana, y todo el ecosistema marino, que es muy importante en términos no solamente de biodiversidad, sino también en términos climáticos. Y después viene la fase, luego de la exploración sísmica, que identifica cuáles son los lechos donde se puede perforar, la fase de explotación y de perforación, donde se instalan estos buques plataformas o estas plataformas petroleras en el medio del mar, en condiciones extremadamente dificultosas, porque están dificultosas en términos climáticos, en términos logísticos, en términos de traslados. Humanos también, lo hemos visto incluso en algunos documentales o películas que reflejan un poco estos grandes problemas de la industria hidrocarburífera. Nosotros decimos siempre que la historia de la industria hidrocarburífera offshore particularmente es la historia de explosiones, filtraciones, derrames y desastres ambientales de proporciones colosales. Lo vimos en Perú con lo que pasó con Repsol, lo vimos en Nigeria, lo vimos en Deepwater Horizon, en la explosión de esa plataforma del Golfo de México perteneciente a British Petroleum. Entonces los riesgos no solamente están asociados en esta etapa a la exploración sísmica, sino a los potenciales derrames petroleros que pueden llegar, por supuesto, a las playas, a afectar las economías productivas locales, las comunidades pesqueras y el turismo, ni más ni menos, de una de las ciudades más icónicas e importantes de la República Argentina en términos turísticos, como es Mar del Plata, pero también Miramar y muchísimas otras localidades del partido de General Perrudo. La costa argentina. Ahora está avanzando sobre determinadas actividades vinculadas al Golfo de San Matías, que es como la Mar del Plata de Río Negro, ¿no? Y también va a seguir avanzando frente a las costas de Tierra del Fuego y frente a las costas de las Islas Malvinas. Es un problema muy serio y por eso lo llevamos ante la justicia y lo estamos litigando actualmente con 2 recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Estas empresas multinacionales ya están trabajando frente al mar? Algunas de esas empresas están trabajando, otros permisos forman parte de expedientes administrativos que se están tramitando ante el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía de la Nación. Esos expedientes administrativos contienen la información de los estudios de impacto ambiental y demás requisitos que establecen administrativamente, pero en líneas generales encontramos un patrón de judicialización que advierte sobre un conjunto de irregularidades y también sobre un conjunto de promesas incumplidas de este modelo de mal desarrollo. Porque nos dicen que va a generar más inversiones, nos dicen que va a generar más empleo, dicen que con este tipo de proyectos vamos a erradicar la pobreza, pero la realidad es que nosotros en Argentina hoy tenemos un 40% de pobreza, un 9% de indigencia, un 7% de desempleo con 50% de salarios por debajo de la línea de pobreza, un 100% de inflación interanual, un 80% de una deuda externa que representa el 80% del PBI, y en los últimos 10 años hemos subsidiado en 15.000 millones de dólares a los combustibles fósiles en la República Argentina. Entonces, profundizar este modelo extractivista y fosilista nos ha llevado hasta esta situación macroeconómica desastrosa desde todo punto de vista. Entonces, lo que nosotros planteamos es que hay que hacer una diversificación de la matriz energética, hay que promover una justa y equitativa distribución de la tierra, hay que profundizar las políticas vinculadas a la soberanía alimentaria y la agroecología, y bueno, y esas son algunas de las respuestas que encontramos en el sur global frente a este contexto de policrisis climática, sanitaria, ecológica, alimentaria, energética, en la que estamos atravesando. Entonces demandamos respuestas por parte de las autoridades que estén un poco a la altura de las circunstancias. Ahora, me resulta bastante difícil tratar de obtener un resultado en el sentido de que esta gestión comenzó en un gobierno de derecha. Exacto. Sigue en un gobierno peronista. Son 15 empresas multinacionales que no son argentinas. El poder del lobby es enorme. Es brutal. Y lo hemos visto. De hecho, hemos visto cómo operaron junto con las autoridades de la Secretaría de Energía, presionando a la justicia, a la propia justicia de Mar del Plata, la justicia federal de Mar del Plata, la propia Cámara Federal de Mar del Plata. Hemos visto cómo tenemos documentos, incluso que todavía no hemos dado a conocer, que se han filtrado, en donde YPF trazaba un plan específico de demonización de las organizaciones ambientales, que fueron calificadas como de un fascismo ambiental, lo cual es muy problemático porque viola claramente toda la legislación de protección de derechos humanos de defensores ambientales, particularmente el Acuerdo de Escazú, y al mismo tiempo advertimos de que las autoridades no están dispuestas a discutir
un programa de transición energética justa y popular al servicio precisamente de este contexto tan crítico que estamos atravesando. Entonces, en América Latina hay muchos otros ejemplos interesantes de progresismos latinoamericanos que han cambiado un poco en función de lo que eran a lo mejor esta primera etapa de progresismo que comenzó en 2002 con Lula. Lula, por ejemplo, ahora está modificando bastante su política ambiental, está proponiendo la prohibición de la megaminería en el Amazonas. Gustavo Petro en Colombia está avanzando con la prohibición del fracking y al mismo tiempo planteando una transición energética en Colombia, discutiéndola ni más ni menos que con el propio sindicato de trabajadores petroleros de su país, algo completamente impensado en Argentina. Entonces vemos experiencias en distintos países de progresismo, de esta segunda ola de progresismo latinoamericanos, que están tratando de acusar recibo de la profundización de la matriz extractiva que ocurrió básicamente entre 2002 y 2015 o 2019. Creo que son experiencias que nosotros tenemos que recuperar, de las que nos tenemos que apropiar y al mismo tiempo interpelar más duramente a estos progresismos en términos de compromisos ambientales y de derechos humanos. Ahora estamos hablando de transiciones que calculo que durarían años, porque dejar una matriz energética, en este caso que tenga que ver con los fósiles, para cambiar a energías renovables, un poco más saludables, es una cuestión que lleva años. Estaríamos hablando de por lo menos una década. Estamos hablando de una década, pero son coherentes con los objetivos que estamos planteando desde Naciones Unidas, los objetivos 2030, 2050, los objetivos vinculados a las contribuciones nacionales determinadas en materia climática. Son objetivos, insisto, que se pueden plantear en términos progresivos. O sea, nosotros planteamos un abandono progresivo de la matriz energética fosilista, no un abandono inmediato, urgente. Que es imposible. Es imposible, es completamente imposible y generaría una crisis aún mayor de la que estamos atravesando actualmente en términos energéticos, por lo menos. Pero ahora, lo que significa progresivo también es, en algún momento hay que empezarlo. Y creo que hay que poner play en algún momento. Exacto, y lo que no vemos es que se ponga play, porque, insisto, si el Estado argentino, reitero, subsidia en los últimos 10 años con 15.000 millones de dólares, que es un dineral, a los combustibles fósiles en Argentina, legítimamente cualquier ciudadano, cualquier organización de este país puede plantear, y bueno, ¿por qué no utilizan un 20, un 30, un 40, un 50% para financiar la promoción de energías renovables en Argentina y diversificar la matriz energética? No es un problema financiero. Ha pasado eso con los biocombustibles, por ejemplo, en de alguna forma profundizar esta cuestión de subsidiar o ayudar dinerariamente o con fondos al modelo actual, y a los biocombustibles era como que lo dejaron. Bueno, el problema con los biocombustibles... También hay una discusión ahí, obviamente. No, nosotros planteamos que los biocombustibles son sinónimos de deforestación y de profundización del agronegocio. El problema es que está muy bien planteado lo que vos decís, porque se lo está utilizando como una narrativa de combustible de transición. Los biocombustibles, el gas no convencional, la energía nuclear y muchas otras supuestas energías que están presentándose como verdes, pero que en realidad no lo son, se lo están presentando como parte de los puentes de la transición energética. Bien. Y nosotros planteamos que eso no son puentes, son parte de una profundización de esta matriz energética que hoy en día tenemos. Cambiar un modelo por otro, sería. Claro, cambiar un modelo por otro. Y es lo mismo que ha pasado en Europa. En Europa, el Parlamento Europeo etiquetó como verde a determinados combustibles considerados como puentes, como la energía nuclear. Alemania está volviendo al carbón después de la guerra de Ucrania. Se están incluso planteando más proyectos vinculados a la explotación de gas natural. Entonces, esas no son parte de las narrativas de la transición energética. La transición energética va por otra dirección que tiene que ver con los aprovechamientos fotovoltaicos, eólicos, la biomasa, etcétera, que, insisto, en Pichinno, en Córdoba, pasó completamente inadvertido el último apagón porque tienen un aprovechamiento energético renovable a partir de la cáscara de maní. Entonces, olvidémonos de la escala macro. Pensemos en una política energética que de acá a 10 o 20 o 30 años implique que determinados pueblos, municipios de la República Argentina tengan autoabastecimientos energéticos renovables. En un contexto de crisis energética que se va a profundizar, y lo vamos a ver, como está de hecho ocurriendo ahora, este tipo de aprovechamientos locales pueden marcar la diferencia en términos sustanciales ante contextos de apagones generalizados. Pero más allá de eso, digamos, es mucho más simple de describirlo.
La luz prende o no prende, básicamente. El ventilador anda o no anda porque hay energía o no hay, básicamente. Es lo que vemos en las películas y en las series que construyen este tipo de distopías climáticas o ecológicas. Y la crisis está dándonos señales de alarma hace muchísimas décadas. Bruno Latour, que es un destacado especialista que falleció hace muy poco, plantea precisamente esto. Las alarmas han sonado o siguen sonando, y nosotros las estamos desconectando una por una y decidimos ignorarlas. Entonces el planteo que estamos haciendo de distintas organizaciones, colectivos académicos, científicos y muchas otras instituciones del sur global es precisamente una interpelación a la clase política para que lleve a cabo un cambio de rumbo. Y es posible, insisto, si hay 15.000 millones de dólares para subsidiar los combustibles fósiles, bueno, discutamos cómo estamos distribuyendo el presupuesto nacional en materia energética. Y al mismo tiempo esto, las promesas incumplidas de los modelos de mal desarrollo no nos han traído beneficios en términos de generación de divisas, de generación de empleo, de erradicación de la pobreza, sino que por el contrario, la megaminería, el agronegocio, la salmonicultura, la deforestación, el extractivismo forestal, los hidrocarburos han profundizado la situación de pobreza, exclusión y desigualdad de nuestro país. Entonces no puede ser una salida profundizar este modelo extractivo. Ser realistas hoy implicaría precisamente exactamente lo contrario, ¿no? Pensar una política en términos de lo que se denomina como un pacto ecosocial, discutir un sistema nacional de cuidados, ver el tema del canje de deuda financiera por deuda ecológica, volver a plantear y profundizar las políticas de distribución del ingreso como la renta básica y al mismo tiempo esto que planteaba antes, la soberanía alimentaria, la agroecología. Veamos lo que está pasando con el precio de los alimentos a escala internacional. Eso nos está generando un problema muy grande, agravado por supuesto por la inflación. Entonces son toda una serie de temas que son posibles de gestionar en términos de políticas públicas, pero requiere un poco un abandono de este estado de ceguera ecológica en el que se encuentra buena parte de la clase política representativa. Rafael, muchas gracias. No, gracias a vos.